de la Review and Herald del 28 de agosto de 1883 está sacada esta cita que dice así: si esperamos llevar la corona, debemos esperar llevar la cruz. Nuestras mayores pruebas vendrán de aquellos que profesan piedad. Así sucedió con el Redentor del mundo. Así será también con sus seguidores. Dudaría si soy un hijo de Dios, si el mundo o incluso todos los que profesan ser cristianos hablaran bien de mí. Aquellos que se esfuerzan seriamente por ganar la corona de la vida eterna no necesitan sorprenderse ni desanimarse, porque a cada paso hacia la Canaán celestial se encuentran con obstáculos y pruebas. La oposición que Cristo recibió provino de su propia nación, que habría sido muy bendecida si lo hubiera aceptado. De la misma manera, la iglesia remanente recibe la oposición de aquellos que profesan ser sus hermanos. Con esta declaración inspirada, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos aquellos hermanos y hermanas esparcidos por las tres Américas y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Ese es el nombre oficial de nuestra programación. Ese es el nombre, el título de nuestro restaurante vegetariano. Porque aquí se produce, se elabora, se preparan los alimentos para aquellos que quieren dejar la leche y aprender a consumir, como dice el apóstol Pablo, alimento sólido. Hoy tenemos el tema número 303 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual, para beneficio de ustedes, para beneficio de todos aquellos que quieren dejar de ser bebés espirituales y convertirse en hombres y mujeres musculosos, con mucha fibra espiritualmente hablando. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Estamos felices porque hoy tenemos la dicha de predicar la palabra de Dios a través de estos medios. El viernes pasado no se pudo porque estuvimos de gira. Estuvimos haciendo un viaje misionero en favor de otras personas también que están totalmente ciegos y necesitan que se les lleve el colirio que Cristo le ofrece a todos aquellos que quieren dejar, renunciar a la ceguera espiritual y abrir los ojos a la verdad, a la luz que viene directamente del cielo. Un saludo muy, pero muy especial para todos aquellos hermanos que se unen con nosotros a esta programación. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es
la palabra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy tenemos la continuación del tema anterior que la vez pasada no pudimos por falta de tiempo concluir, pero hoy sí vamos a concluir. Por lo tanto, sin más preámbulos, sin más protocolos, vamos a caernos al suelo de rodillas para clamar al Señor, para pedirle que nos sople su espíritu, de tal manera que podamos gozarnos y deleitarnos por medio de su palabra y del mensaje. Por lo tanto, vamos a orar para pedirle al Señor que su bendición se derrame rica y abundantemente sobre nosotros. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por ser tan bueno, compasivo, clemente, misericordioso para con nosotros. Gracias porque realmente eres maravilloso. No nos alcanza ni nos alcanzará nunca las palabras para describir lo que eres, para describir lo maravilloso que eres con nosotros. Oh Señor, gracias porque hoy podemos abrir nuevamente para el público nuestro restaurante vegetariano, donde tenemos alimento sólido, alimento nutritivo para todos aquellos que quieren dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras torpezas, lávanos y límpianos de toda pus e impureza espiritual, y que podamos gozarnos y deleitarnos cada día más y más con tu palabra. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Abrázanos fuerte y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para continuar con el tema de esta ocasión. El título es el mismo, Descifrando el misterioso número 666, pero parte 2. Hoy vamos a continuar con la segunda parte y vamos a concluir este tema tan, pero tan fascinante y maravilloso. Así que vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos la vez anterior. Dijimos que el 666 no solamente se encuentra en el Apocalipsis, sino que también está escondido en diferentes partes del Antiguo Testamento. Y eso demostramos justamente en el tema anterior. Dijimos también que hay 13 instancias en total. En el tema anterior tratamos solamente 2, ¿verdad? Hoy vamos a tratar los 11 restantes. Muy bien. Dijimos entonces que el 666 en primera instancia se le aplica a los infiltrados, a todos aquellos que han sido infiltrados por Satanás para destruir la iglesia de Cristo, pero principalmente el mensaje.
¿verdad? Ese es justamente el propósito que Satanás tiene con eso. Ahora, me gustaría hacer una aclaración aquí, porque hay una hermana que justamente me corrigió y se lo agradezco porque fue un error involuntario que cometí en el tema anterior. En el tema anterior habíamos dicho y utilizamos los versículos de Esdras y de Nehemías, los dos, para demostrar que el 666 se aplica en primer lugar a los infiltrados. Infiltrados. Ahora, yo usé el pasaje de Esdras y de Nehemías y puse infiltrados jesuitas. Jesuitas. Y aquí estuvo mi error. Yo junté estas dos palabras y lo apliqué a Esdras capítulo 2 y Nehemías capítulo 7. Y ahí fue el error que cometí. Yo tenía que haber borrado esta palabra, o sea, no colocar esta palabra y colocar solamente esta palabra. ¿Saben por qué? Porque siempre la técnica de Satanás siempre fue infiltrar la iglesia de Cristo. Y eso comenzó desde el capítulo 6 de Génesis. Desde el capítulo 6 de Génesis comienza la infiltración satánica dentro de la simiente verdadera de Cristo, que es su iglesia. Ahora, habiendo aclarado este punto, quiero decirles que, en primer lugar, el 666 representa a los infiltrados de todas las épocas. En segundo lugar, dijimos también que el 666 es un símbolo de todos aquellos que aman el dinero y las riquezas. Eso lo demostramos con Primera de Reyes 10:14. Ahí está clarito, hermano, más claro que eso, imposible. Ahora, vamos a irnos a la tercera instancia y tenemos que correr bastante porque el tiempo también corre muchísimo. En tercera instancia, ¿qué representa o a quiénes se le aplica el 666? Vamos a poner acá en la pizarra y después lo vamos a demostrar con el soporte bíblico. Representa a todos aquellos que han practicado o practican la poligamia. La poligamia y el adulterio. Acá está. Adulterio. Esto ya es en tercera instancia. Acá ponemos el número 3. Entonces, ¿a quiénes se les aplica el 666? A todos aquellos que practican o han practicado la poligamia. ¿Qué es la poligamia? La poligamia es tener muchas esposas, como justamente le sucedió a Salomón y a muchos otros que han caído en esa trampa diabólica. Entonces, la poligamia y también el adulterio. Ahora, ¿cómo demostramos esto? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. De ahí vamos a sacar el soporte bíblico. Primera de Reyes. Noten, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y 2. Noten, hermanos. Acuérdense, hermanos, una cosa.
En la Biblia no existen coincidencias. No existen coincidencias en la palabra de Dios. Así que sáquense eso de la cabeza y ese es un detalle importantísimo que tenemos que tener siempre en cuenta. Ahora, noten lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y 2, que va a ser el sustento o el soporte bíblico para esta tercera instancia. Noten lo que dice. Versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a los de Sidón y a las Eteas. Noten, hermanos, aquí está escondido el 666, pero nadie se da cuenta. Y noten lo que dice el versículo 2. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Ahí está. Ahora, en el versículo 1 está escondido el 666. ¿Por qué? Noten, aquí hay 6 clases de mujeres en el versículo 1. Noten lo que dice. Noten el versículo 1. Dice que además de las hijas de Faraón, Salomón se unió a mujeres extranjeras, 1, a las de Moab, 2, a las de Amón, 3, a las de Edom, 4, a las de Sidón, 5 y a las Eteas, 6. ¿Se dan cuenta? Ahí está el 666, pero escondido en el versículo 1. Noten, hermano, acá tenemos otro detalle interesantísimo. Ahora, vamos a unir Primera de Reyes 11, 1 y 2. Vamos a unir con Nehemías capítulo 13, versículo 26. Vamos a ver qué encontramos en ese pasaje. Vamos otra vez a Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13, versículo 26. Noten lo que dice Nehemías capítulo 13, versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Noten ese detalle. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar quienes, las mujeres extranjeras. Y ahí, en el versículo 1 de Primera de Reyes 11, tenemos 6 clases de mujeres que le hicieron pecar a Salomón. Quiere decir entonces, mis amados, que en tercera instancia, el 666 se le aplica a todos aquellos que han practicado la poligamia y el adulterio. Eso es en tercera instancia. Ahora, vamos a la cuarta instancia. Vamos a la instancia número 4. La instancia número 4 tiene que ver con desviar la adoración de Dios hacia el hombre. O sea, todos aquellos que
procuran desviar la adoración hacia Dios. Noten, vamos a poner acá desviar la adoración. Ahí está. Desviar la adoración de Dios hacia el hombre. Esa es justamente la instancia número 4. Y noten ahora, hermano, el versículo que vamos a utilizar ahora tiene doble aplicación. Daniel 3:1. Daniel capítulo 3, versículo 1, pero tiene dos vertientes ese versículo. Noten, dos vertientes tiene Daniel 3:1. Lo vamos a usar para esta instancia y después también lo vamos a utilizar para otra instancia más. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 1 tiene dos vertientes. Noten, se usa para la instancia número 4 y luego vamos a volver a utilizar este pasaje para otro caso. Dice así Daniel capítulo 3, verso 1. Y en este versículo también está escondido el 666. Noten lo que dice. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Ahí está el 6. Noten. Y su anchura de 6 codos. Otra vez aparece ahí el 6. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. O sea que todo el capítulo 3 de Daniel tiene como propósito desviar ¿qué cosa? Desviar la adoración que pertenece sola, única y exclusivamente al Creador, al Dios del cielo, desviar la adoración hacia el hombre. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que en cuarta instancia, el 666 se le aplica a todos aquellos que desvían la adoración que tiene que ser solamente para el creador del universo y lo desvían hacia el hombre. Tremendo este detalle. Y en Daniel capítulo 3, verso 1, está escondido el 666, lo quieras reconocer o no. Ahora, ¿qué otros versículos giran en torno a Daniel 3:1? Vamos a buscar. Isaías 40:19. Noten, los versículos que vamos a buscar ahora lo vamos a leer en el contexto de Daniel 3:1 y en el contexto de que se desvía la adoración que tiene que pertenecer solo a Dios, se desvía hacia el hombre. Vamos a buscar Isaías capítulo 40, versículo 19. Isaías 40, 19. Interesante, hermano. Noten lo que dice el versículo 19. Isaías 40, 19 calza perfectamente con Daniel 3, verso 1. Dice así: el artífice prepara, ¿qué dice?
La imagen, ahí está. ¿Qué fue que se levantó en el capítulo 3 de Daniel? Se levantó una imagen, pero toda de oro, que representaba al gobierno de Nabucodonosor. O sea, era una, una representación perfecta del hombre, y esa imagen debía ser adorada. O sea que desviaba por completo la adoración que le pertenecía a Dios para un ser humano. Y eso es lo que aparece acá en el versículo 19 de Isaías 40. Dice, el artífice prepara la imagen de talla. Noten, el platero extiende el oro y le funde cadenas de plata. Qué tremendo este pasaje, y díganme si no calza perfectamente con lo que sucedió en el capítulo 3 de Daniel. Ahora, otro pasaje interesantísimo y que calza también en el contexto de Daniel 3:1 es Segunda de Tesalonicenses, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Aquí vamos a encontrar también un ejemplo perfecto. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 4. Noten lo que dice. Vamos a leer el 3 también para agarrar un poco de contexto. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y nosotros sabemos perfectamente que este hombre de pecado o el hijo de perdición equivale a la bestia de Apocalipsis 13 que sube del mar y que se aplica exclusivamente al papado. El poder papal está representado acá en el versículo 3. Pero noten lo que dice el versículo 4 y díganme si no calza perfectamente con lo que sucedió en la llanura de Dura, que vimos ya en Daniel capítulo 3. Dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de, ¿qué dice? Ahí está el detalle. O es objeto de culto. Quiere decir entonces que el papado también desvía la adoración a Dios. ¡Qué tremendo! O sea que el papado cumple las mismas condiciones que quiso estipular Nabucodonosor allá en el capítulo 3 de Daniel. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Qué impresionante, mis amados. Noten cómo lo que aparece acá en el versículo 3 y 4 de segunda de Tesalonicenses 2 es una réplica. Es una réplica del capítulo 3 de Daniel. ¡Qué impresionante! Y tenemos también Primera de Corintios 8. Vamos a buscar ese pasaje. Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8, versículos 4 al 6. Primera de Corintios 8 del 4 al 6 dice así.
Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y ahora viene, noten el versículo 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. O sea que aquí también encontramos otro pasaje que se puede conectar con lo que sucedió allá en Daniel capítulo 3, verso 1. Qué tremendo, mis amados. O sea que el 666 se aplica a todos aquellos que desvían la adoración verdadera que pertenece solamente a Jehová, lo desvían hacia el hombre. Por eso, segunda de Tesalonicenses 2:4 dice que es objeto de culto. Y esa expresión objeto de culto quiere decir que tiene que recibir ¿qué? Tiene que recibir esto, tiene que recibir adoración. Por lo tanto, se le aplica el 666. Qué tremendo detalle tenemos acá. Ahora, vamos a la quinta instancia. Vamos a la instancia número 5. ¿A quién más se le aplica el 666? El 666 se le aplica. En quinto lugar, se le aplica a la falsa adoración por medio de la música. Noten, la falsa adoración por medio, noten, por medio de la música. Ahí está. Aquí encontramos otro detalle interesantísimo. La falsa adoración por medio de la música. Ahora, surge la pregunta, ¿cuál es el soporte bíblico para esta quinta instancia? Vamos a buscar. Daniel capítulo 3, versículos 4 y 5. Vamos otra vez a Daniel capítulo 3, porque acá vamos a encontrar un detalle interesantísimo. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Esta vez vamos a leer los versículos 4 y 5. Daniel capítulo 3, versículos 4 y 5. No, noten lo que dice, mis amados, porque aquí también en los versículos 4 y 5 de Daniel capítulo 3 también está escondido el 666. Noten lo que dice el versículo 4 y 5. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ahora,
Yo no sé si ustedes captaron, pero en el versículo 5 se mencionan 6 tipos de instrumentos musicales diferentes. Y eso no puede ser casualidad. Es imposible que eso sea casualidad. Noten, vamos a contar. En el versículo 5 aparecen los 6 instrumentos musicales por nombre. Noten, por nombre. Noten, vamos a mencionar, vamos a volver a leer el versículo 5 y vamos a contar cuántos instrumentos musicales se mencionan, pero por nombre. Noten, al oír el son de la ¿qué? De la bocina, número 1. De la flauta, número 2. Del tamboril, número 3. Del arpa, número 4. Del salterio, número 5. Y de la zampoña, número 6. Ahí está escondido el 666 en el versículo 5, que viene a ser en el contexto de la falsa adoración por medio de la música. O sea, todos aquellos que practican la adoración a Dios, pero por medio de la música falsa que Dios no aprueba, esa adoración por medio de la música que no lleva el visto bueno del cielo, a ellos también se le aplica el 666. Y ahora vamos a enriquecer este punto y lo vamos a hacer por medio de otros pasajes de la palabra de Dios. ¿Qué principio estamos utilizando? Isaías 28:10. Un poquito aquí, otro poquito allá. No se olviden de ese principio porque es fundamental para que podamos llegar a conclusiones sabias. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 18. Noten, vamos otra vez. Vamos a ver cómo en Apocalipsis 18 encontramos lo mismo que aparece en Daniel capítulo 3, versículo 4 y 5. Noten lo que dice Apocalipsis 18, verso 22. Noten, ¿coincidencia o providencia? Noten lo que dice Apocalipsis 18:22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. ¿Cómo? ¿Pero será que esto es coincidencia o cómo viene la mano? Noten, ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Pero la primera parte del versículo 22 calza a la perfección con Daniel 3, 4 y 5, principalmente el 5. Noten, voz de arpistas, de músicos y de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. ¡Qué tremendo, mis amados! Pero este no es el único. Noten lo que dice también Isaías capítulo 24. Vamos otra vez al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 24, versículo 8. Isaías capítulo 24, versículo 8 dice así: cesó. Noten, cesó, se acabó, se terminó. Cesó
el regocijo de los panderos. Se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Noten qué tremendo. Y imagínense, hermano, tanto Apocalipsis 18:22 como Isaías 24:8 están en el contexto del castigo de Dios para o hacia Babilonia. Noten, hermano, es demasiada coincidencia. No puede ser. La coincidencia no existe. Mucho ojo con ese detalle. Ahora, ¿qué otro pasaje tenemos? Tenemos también Ezequiel 26:13. Vamos a buscar ese pasaje. Ezequiel capítulo 26, versículo 13. Este pasaje también calza a la perfección con la instancia número 5, que es la falsa adoración por medio de la música. Noten lo que dice el versículo 13 de Ezequiel capítulo 26. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Ahí está, clarísimo, pero clarísimo, mis amados. Quiere decir entonces que todos aquellos, pero todos, no importa la denominación en la cual se encuentren, todos aquellos que quieren utilizar la música que no lleva el visto bueno del cielo para la adoración, a ellos también se les aplica el 666. Qué impresionante, mis amados. ¿Y saben qué idea me viene a la mente ahora? Esa cita de la señora White donde ella dice que lo mismo que pasó en Indiana se va a volver a repetir antes del cierre de gracia. ¿Y qué fue lo que pasó en esa ciudad de Indiana? ¿Saben qué fue lo que sucedió? Fue justamente una réplica de Daniel capítulo 3 versículo 5. Se utilizó la música, pero no la música que lleva el visto bueno del cielo, para adorarle al Creador. Y la señora White dice que eso que sucedió en Indiana se va a volver a repetir en nuestra época, antes del cierre de gracia. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, vamos a ver ahora la instancia número 6. Vamos a borrar esto, la instancia número 6, que vamos a ver cuál es la que vamos a ver ahora. La número 6, la instancia número 6, noten, representa desafiar la autoridad divina. Noten, desafiar la autoridad divina. Autoridad divina. Ahí está. Divina. Ahí está. Entonces, ¿qué representa o a quiénes se le aplica el 666 en séptima instancia? A todos aquellos que desafían la autoridad divina.
Ahora, ¿qué soporte bíblico tenemos para esto? Vamos a buscar. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 3 al 7. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 3 al 7, está escondido el 666. Noten, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 3 en adelante, dice así. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Y tenía, noten el detalle que viene ahora, porque esto no puede ser coincidencia. Noten, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Noten, ¿coincidencia o providencia? ¡Qué tremendo! Noten, hermanos, ahora el versículo 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Ahora, versículos 6 y 7. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y noten ahora el versículo 7. Vamos a encontrarnos con otro detalle parecido al detalle que vimos en el versículo 4. Dice el versículo 7 así: el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Noten, e iba su escudero delante de él. Quiere decir, mi estimado, que en el caso de Goliat, que fue el que le desafió a Dios, aquí también, entre los versículos 3 al 7, aquí también está escondido el 666. Quiere decir entonces que todos aquellos que desafían la autoridad divina, a ellos también se les aplica el 666. Y noten, hermanos, la declaración espectacular que viene ahora. Conflicto de los siglos, página 332. Aquí la señora White va a dar el nombre de una persona que actuó muy, pero muy parecido a Goliat. Desafió la autoridad divina. Y noten lo que dice. Conflicto de los siglos 332 dice así: el incrédulo Voltaire, noten, dijo con arrogancia en cierta ocasión: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la fe cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que no solamente Goliat, sino también Voltaire y muchos otros más que han desafiado la autoridad divina, se les aplica también a ellos este número 666.
y 6. ¡Qué tremendo, mis amados! Aquí tenemos la instancia número 6. Ahora pasamos a la número 7. Vamos a ver la instancia número 7 a continuación. Noten, vamos a poner acá en la pizarra la instancia número 7. La instancia número 7 es que el 666 representa pertenencia. Noten, pertenencia. El 666 es un símbolo de pertenencia. Vamos a ver, noten lo que encontramos acá, hermano. Escuchen bien lo que les voy a leer ahora porque es bastante interesante. En el alfabeto griego, el número 6 corresponde a la letra estigma. Noten qué interesante. En el alfabeto griego, el número 6 corresponde a la letra estigma. Noten, esta palabra estigma es lo que en el alfabeto griego corresponde a este número, el número 6. O sea que decir 6 o estigma viene a ser lo mismo. Pero noten el detalle que viene ahora. En el alfabeto griego, el número 6 corresponde a la letra estigma, que significa una marca. Noten, pero hecha con hierro candente, con la cual se marcaban esclavos, ganados o soldados. Y ahora viene algo espectacular, hermano, y del cual vamos a sacar una lección maravillosa. El apóstol Pablo usó esta palabra, o sea, la palabra estigma. ¿En qué versículo el apóstol Pablo usó esa palabra? Vamos a buscar. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Gálatas capítulo 6. Gálatas. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Noten lo que dice. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo los estigmas del Señor Jesús. Noten, en el griego dice los estigmas del Señor Jesús. En nuestra versión dice las marcas del Señor Jesús, pero en el griego se usa la palabra estigma, que corresponde al número 6 en el alfabeto griego. Quiere decir entonces, mis amados, que el 666 es un símbolo de pertenencia. Todos aquellos que pertenecen a Satanás y que aman pertenecer a su reino, se les aplica el 666. Qué tremendo el concepto que estamos vertiendo. Ahora, noten lo que dice Camino a Cristo, página 44. Esta es una cita espectacular y que desequilibra muchísimo la balanza. Noten, no podemos ser mitad del Señor o mitad del mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos
enteramente. Quiere decir entonces que todos aquellos que dicen estar en la iglesia, que dicen ser hijos de Dios, pero no tienen una entrega total, una entrega completa al Señor Jesús, es, son, son propiedad de Satanás. Por lo tanto, se le aplica también a ellos el 666. Todos aquellos que hoy por hoy están en la iglesia, pero son mitad del mundo y mitad de Cristo, a ellos se les aplica el 666. ¿Por qué? Porque en realidad pertenecen a Satanás y no a Jesús. Qué profundo este concepto que estamos desarrollando con la instancia número 7. Ahora, vamos a la instancia número 8. La instancia número 8, ¿a quiénes más se le aplica el 666? En la instancia número 8 tenemos que el 666 es un símbolo de los espiritistas. Espiritistas. Acá está. Todos aquellos que practican el espiritismo, todos aquellos que tienen algo que ver con el espiritismo, a ellos se les aplica también el 666. Y lo vamos a demostrar. Vamos otra vez ahora a Daniel capítulo 3, versículo 1. Yo les dije al comienzo que Daniel capítulo 3, verso 1 tiene dos vertientes. Una es desviar la verdadera adoración hacia el hombre. Y la otra tiene que ver con este punto, o sea, con el espiritismo. No vamos a leer, porque ya leímos el versículo 1 de Daniel 3, pero sí les quiero leer lo que dice un historiador muy famoso comentando el versículo 1 del capítulo 3 de Daniel. Noten lo que dice. Dice, esos números eran usados para clasificar sus dioses. Noten, este historiador dice que los números que aparecen en el versículo 1 de Daniel 3 eran usados para clasificar sus dioses. El dios menor recibía el número 6. Noten, vamos a poner acá. El dios menor recibía el número 6. Acá tenemos que cambiar este Dios, tengo que escribir con minúscula. Noten, el Dios menor era descifrado o clasificado, mejor dicho, recibía el número 6. El Dios mayor, vamos a poner acá, recibía el número 60. Noten cómo acá aparece los múltiples de 6. Dice, pero todos los dioses eran representados, noten ahora el detalle que viene, por el 666 que evocaba el panteón babilónico. Noten, hermano, qué tremendo. Acá dice que el Dios menor recibía el número 6. Los dioses mayores recibían el 60. Pero al fin y al postre, todos recibían
este número también. O sea, el 666. Quiere decir entonces, mi estimado hermano, lo siguiente. Todos aquellos que de una u otra forma están involucrados en el espiritismo, a todos aquellos que de una u otra manera están practicando alguna cosa que tenga que ver con el espiritismo, se le aplica el número 666. Qué tremendo, mis amados. Y ¿saben a qué me hace acordar esta instancia número 8? Me hace acordar a esa visión que la señora White comenta en primeros escritos, donde ella ve un tren y el tren se iba lleno, repleto de personas. Y ella misma explica que ese tren era un símbolo del espiritismo. Qué impresionante ese detalle. Ahora, vamos a la instancia número 9. La instancia número 9, y estamos corriendo rápido porque el tiempo corre muchísimo también. La instancia número 9. Vamos a demostrar ahora que el hombre del versículo 18 de Apocalipsis 13, noten, Apocalipsis 13 se habla, vamos a buscar ese pasaje. Apocalipsis 13 dice, vamos a ver, Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. Dice, no, perdón, 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué dice que es número de hombre? Noten, vamos a poner acá en la instancia número 9, vamos a poner la palabra hombre aplicándolo al papado. Noten, la palabra hombre aplicándonos al poder papal. Ahora, ¿por qué dice es número de hombre? Sencillo, porque en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice que es hombre de qué? Hombre de pecado. O sea que cuando Apocalipsis 13 18 dice que es número de hombre, se le aplica al papado porque el papado tiene la característica de ser el hombre de pecado. Eso es en relación a la primera bestia de Apocalipsis 13, que es el papado. Pero ahora, ¿qué lección sacamos del hecho que el 666 está en el contexto de la segunda bestia de Apocalipsis 13? Ah, ese es un detalle interesante. Esto va a ser la instancia número 10. Noten, la instancia número 10 viene así. El número 666 en Apocalipsis 13 está en el contexto de la segunda bestia de Apocalipsis 13, que viene a ser Estados Unidos. Entonces, ¿qué lección sacamos de eso? ¿Saben qué lección sacamos de eso? Y esto ya es la número 10. Noten, cuando Estados Unidos de Norteamérica, noten, cuando los Estados Unidos de Norteamérica promulguen el decreto dominical
donde se le va a obligar a la gente a guardar el domingo y transgredir el sábado, en ese momento se le va a aplicar el 666 a Estados Unidos. Estados Unidos todavía no se le puede aplicar ahora el 666 porque todavía no sacó el decreto. Pero en el momento que Estados Unidos saque el decreto dominical, en ese momento se le va a aplicar este número a esta nación que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Eso es la instancia número 10. Vamos ahora a la instancia número 11. ¿Sabían ustedes que en Daniel capítulo 4 está escondido también el 666? Vamos a buscar. Vamos otra vez a Daniel, pero esta vez el capítulo 4. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Vamos a ver. Daniel capítulo 4. En Daniel capítulo 4 aparece, noten, 6 veces la palabra árbol. Noten Daniel capítulo 4 aparece 6 veces la palabra árbol. El árbol que aparece en Daniel capítulo 4 es un símbolo de los gobiernos terrenales, porque el árbol de Daniel 4 es un símbolo del rey Nabucodonosor. O sea que representan los reinos temporales. Noten, vamos a buscar no vamos a poder leer todos los versículos porque tenemos que ir sumando, pero eso lo pueden hacer ustedes en sus casas. En Daniel capítulo 4 también aparece 6 veces la palabra árbol, que es un símbolo de los gobiernos terrenales, o la gloria también podríamos decir de los gobiernos terrenales. Ahora, lo que sí vamos a buscar es Salmo 37, verso 35. Salmo 37, 35 calza perfectamente con lo que sucede en Daniel capítulo 4. Noten, vamos a leer este pasaje. Salmo 37, 35 dice así: vi yo al impío sumamente enaltecido, y el que se extendía como laurel verde. Noten el versículo 36. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Noten, estos dos versículos arrojan luz sobre el símbolo del árbol en el capítulo 4 de Daniel. Pero también tenemos Ezequiel capítulo 31. Ese pasaje ya no vamos a poder leer, pero ustedes lo pueden leer con detenimiento después, con mucha calma. Ahí también aparece el mismo símbolo del árbol que aparece en Daniel capítulo 4. Entonces, esto tiene que ver con la instancia número 11. Vamos a poner acá la instancia número 11 es Daniel capítulo 4. Y en Daniel capítulo 4 aparecen 6 veces la palabra árbol.
Noten, esto no puede ser coincidencia ni tampoco casualidad. Esto lo pueden verificar ustedes leyendo todo el capítulo 4 de Daniel sin problema. Ahora, ¿sabían ustedes que en Daniel capítulo 5 también está escondido el 666? Vamos a ver. Daniel capítulo 5. Vamos a buscar ahora Daniel capítulo 5 porque ahí también vamos a encontrar versículos 4 y 5. De paso, ahí habla justamente del vino de Babilonia. Noten lo que dice, versículos 4 y 5 de Daniel 5. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Noten lo que dice. ¿Qué clase de, de de utensilios aparecen? Noten, dice, bebieron vino, dice, dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, madera y piedra. Noten, en el versículo 6 aparecen 6 clases de utensilios que se utilizaban para beber el vino de Babilonia. Y nosotros sabemos perfectamente que el vino de Babilonia representan las falsas doctrinas. Quiere decir entonces que en la instancia número 12 tenemos el vino de Babilonia, el vino de Babilonia que se usa en tipos, en 6 tipos de utensilios diferentes. Quiere decir entonces, mi estimado, que todos aquellos que se dejan emborrachar por el vino de Babilonia, a ellos también se les aplica el 666. Qué impresionante, mis amados. Y terminamos entonces con la instancia número 13. ¿En qué día fue creado el hombre? Según Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, y luego el 31, dice que el hombre fue creado en el 6º día. ¿Coincidencia o no? Noten, hermano. Quiere decir entonces que cuando Estados Unidos implante la ley dominical, ahí se va a convertir en ese hombre que aparece también en el versículo 18 de Apocalipsis 13, se va a convertir en el hombre creado al 6º día, pero sin cumplir la creación. ¿Por qué? Porque el hombre solo, sin Dios, creado al 6º día, no puede llegar al cielo. El hombre creado al 6º día sin cumplir la creación que viene a ser 7 días, está completamente aislado de Dios. Eso representa también el 666. Y para terminar, vamos a leer el último versículo de la noche. Vamos a Apocalipsis capítulo 15.
Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Con este pasaje vamos a ir cerrando la programación de la noche. Apocalipsis 15, 2, noten lo que dice. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado, noten hermano el detalle que viene, habían alcanzado ¿qué cosa? La victoria. Quiere decir entonces que los 144,000 van a alcanzar la victoria sobre el 666. Acá lo dice. Noten, habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, y ahora viene, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¡Qué hermosura es lo que tenemos acá! Quiere decir entonces que al final de la historia de esta tierra van a existir, van a haber un grupo selecto, un grupo peculiar de hombres y mujeres constituidos por los 144,000 que van a vencer a una de las características de la bestia, que es el 666. Y no van a ser enredados por ninguna de las maldiciones que genera este número apocalíptico. Oh, mis amados, me gocé y mucho compartiendo con ustedes este tema que lo hemos dividido en dos partes. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que no solamente te haya quedado claro este tema, sino que también puedas compartir con otros. Porque lamentablemente hay miles y miles de cristianos que no solamente no entienden, sino que están totalmente enredados en relación a este número que a partir de ahora ya no va a tener una gota de misterio. A partir de ahora te va a quedar mucho, pero mucho más claro de lo que nos imaginamos. Que Dios te bendiga mucho. Y vamos a orar para terminar, para pedirle al Dios del cielo que nos dé la victoria sobre el misterioso número 666. Vamos a concluir orando, pidiéndole al Señor su fortaleza. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno, maravilloso y extraordinario. Y te queremos pedir que nos acompañes, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que tu bendición se derrame abundantemente sobre nosotros. Oh Señor, te necesitamos mucho, mucho, mucho. Que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Ayúdanos, acompáñanos, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.